Ahora sí. Entonces, que este espacio, y bienvenidos sean todos, formalmente pues iniciamos nuestra cuarta clase en este diplomado de investigación y les comentaba que la investigación está llena de esos procesos, que necesita mucho de esa energía y de esas ganas de crear conocimiento, porque realmente cuando nosotros estamos trabajando en investigación, estamos buscando develar una situación, comprobar, demostrar, y eso requiere de paciencia, de organización, de perseverancia, de buenas decisiones, y estos escenarios nos van fortaleciendo. ¿Para qué? Para que proyectemos esas inquietudes que tenemos a veces en nuestros pensamientos, pero que no hemos podido cristalizar. Por eso es que en el primer módulo hicimos un viaje por todo lo que era ciencia, metodología, el método científico, hablamos de los diferentes paradigmas, todo esto para irlos ubicando, porque, por ejemplo, la semana pasada escuchábamos a algunos de ustedes, de los participantes, que decía que estaba conociendo el paradigma interpretativo naturalista y que sentía afinidad, que le gustaría comenzar a investigar desde esa rama. Entonces, se trata de ir incorporando esos elementos que muchas veces no hemos tenido tiempo de consultar, porque como les dije, es tanta la información y los autores que existen en el mundo de la metodología, que incluso llega un momento en que ya tienes como que seguir el lineamiento de uno solo. A mí me ha tocado trabajar con tesis doctorales que a nivel de metodología, entonces hacen como una especie de Frankenstein metodológico para tratar de clasificar un tipo de investigación, un diseño de investigación dentro de un paradigma, y a veces no hay congruencia. Entonces, el hecho de estar bien claros en qué trabaja cada paradigma, incluso si mi afinidad es hacia lo cualitativo, empezar a fortalecerme en investigación cualitativa con investigadores o metodólogos cualitativos, de manera tal de que ya haya una especificidad de la ruta metodológica que voy a asumir. Bienvenido, José Luis. Entonces, si estoy trabajando, o definitivamente hay áreas que no se permiten salir del positivismo, y las investigaciones también van dentro de este tipo de enfoque, pues vamos a ver cuáles son los tipos de enfoque. Recuerden que existen diferentes modalidades o de tradiciones para investigar dentro de lo cuantitativo. Si es una investigación descriptiva, si es una investigación evaluativa, si es es muy pura, de ciencias puras. Por ejemplo, Giovanni nos hablaba de la física como tal. Tal vez el hecho de la investigación cualitativa no es tan aplicable a su área de trabajo, ¿verdad? Entonces, cada uno de ustedes tiene una afinidad, tal como lo ha demostrado en el foro, con un enfoque. Y lo importante de esto es, si siento afinidad por un enfoque, de formarme dentro de ese enfoque de manera tal de que cuando comience mi ruta de investigación, yo pueda tener conocimientos sólidos para tener unas investigaciones bien conducidas. De esta manera, entonces, pueden optar a muchos elementos. Fíjense que hoy estamos comenzando el segundo módulo, pues ya terminamos la formación teórica del primer módulo, y vamos a iniciar a hablar de un tema que a mí me parece bastante interesante y tiene que ver con el planteamiento del problema. Yo creo que pues es uno de los elementos que más nos cuesta a veces como investigadores fortalecer. Creo que existen elementos que debemos cuidar, la manera de estructurar lo que debe ser coherente a nivel de la consolidación de ideas, de la presentación de evidencias, no solamente las que engloban a nivel internacional y nacional, sino las nacionales que estén ligadas al problema y la pregunta de investigación. Esperemos que nos dé tiempo para desarrollar esos dos elementos. Si no, pues seguiremos la semana siguiente a esta.
yo ya comuniqué a la sala virtual del IPL o al doctor Abdul para que abriera ya el segundo módulo. Por allí tienen un foro de participación para iniciar con las actividades formativas de este módulo. Entonces yo voy a comenzar a compartir, o vamos a comenzar a compartir, para hablar del planteamiento del problema. Sé que van a haber algunas dudas, sé que van a haber algunos elementos. Fíjense que hay incluso algunas de esas incertidumbres que solo son respondidas de acuerdo a los lineamientos institucionales o desde la institución donde ustedes trabajen. Porque recuerden que incluso cada institución generalmente tiene un manual de normas de publicación, tiene unas normas definidas en cuanto a las características del resumen, a las características de la extensión de un planteamiento del problema, que pues son aplicables solamente para ese contexto. Aquí vamos a trabajar con los elementos estructurales del planteamiento del problema, entendiendo que en cuanto, por ejemplo, a elementos como la extensión, a la estructura, son propios de cada institución o pueden variar. Entonces, tal vez lo que vamos a ver en esta primera clase es mucho más general para abarcar desde lo normal, desde lo normal de un libro de metodología. En la plataforma van a encontrar varios videos del doctor Hernández Sampieri, muy interesantes. Él nos tiene muchas cápsulas de investigación que trabajan con el planteamiento del problema, cómo redactar los objetivos y de confiabilidad, validez. Hay muchas conferencias del doctor en YouTube también que se pueden buscar, aparte de las que yo coloqué, porque es importantísimo estar en ese proceso de formación, y qué mejor que él, que realmente lleva bastantes años estudiando y cada uno de estos elementos de metodología de la investigación. Entonces vamos a empezar a presentar la presentación. Creo que Cruz tiene un problema, se une y sale, debe ser de conexión. Ok, recuerden que yo salgo del aula. Si tienen alguna pregunta, levantan la mano o la hacen al micrófono, no hay ningún problema. Entonces, en esta segunda sesión... ¿Ya se está viendo? ¿No se ve? Sí, se está viendo ya. Sí, se ve. Ok, entonces... Enfoques metodológicos en la investigación cuantitativa, dice. Exactamente. Pero recuerden que todo este segundo módulo es de investigación cuantitativa y vamos a iniciar. Esta es la primera sesión. Son 6 sesiones hasta el 22 de junio, si mal no recuerdo la revisión del cronograma o del calendario de las clases. Entonces hoy vamos a iniciar con algunos temas introductorios y pues el planteamiento del problema sabemos que es bastante importante a nivel del informe formal de investigación. En este caso comenzamos con la investigación cuantitativa para luego seguir en el módulo 3 con la investigación cualitativa y el último donde vamos a hablar del informe final. Fíjense, la temática que dentro del diplomado en investigación del Politécnico Loyola nosotros hemos considerado son los enfoques metodológicos en la investigación cuantitativa. ¿Qué es investigación cuantitativa? De hecho, ya llevamos por allí un preámbulo en la clase pasada dentro del paradigma cuantitativo como tal. Hablábamos de algunos elementos importantes. En este segundo módulo ya nos vamos a enfocar más en los elementos que estructuran la investigación o el informe de una investigación cuantitativa. El planteamiento del problema, la justificación, la revisión de la literatura, alcances, hipótesis, diseño de investigación, población y muestra, validez y confiabilidad. De hecho, si es posible, pudiésemos aplicar en el SPSS algunas pruebas tipo
por ejemplo, un alfa de Chrome, vaya a ser un ejercicio práctico para aquellos que no han tenido la posibilidad de realizarlo, pues pudiésemos considerar trabajarlo directamente en el programa en su versión gratuita, clasificar los tipos de instrumentos, las técnicas de instrumentos para la recolección y análisis de datos. Esos son los elementos que vamos a considerar en este segundo módulo. La semana pasada hablábamos de la investigación científica, del método científico. Entendíamos que es un proceso formador que nace de la ciencia dentro del positivismo, ¿verdad? Como un conjunto de elementos, de normas, de pasos que van a canalizar la manera en que el investigador percibe una realidad. De esa realidad, el investigador y en ese proceso de indagación y de observación se van a generar hipótesis y de allí nacen las teorías. Entonces, la realidad, y no solamente, la realidad siempre va a estar, es el proceso de observación o esa necesidad de indagar, de observar, de cuestionar algunos elementos que estén pasando en la realidad, los que va a generar una situación o los que va a convertirse en una idea de investigación. Y esa idea de investigación se canaliza dentro de un enfoque. Se redactan objetivos, una pregunta, generalmente cuando nosotros observamos un fenómeno, un evento, o hay la necesidad de generar una propuesta, un proyecto, siempre partimos de una necesidad y de esa necesidad planteamos objetivos y esos objetivos nos llevan a tener resultados. En investigación, todos los procesos tienen que tener concordancia y coherencia. Esa realidad depende de la afinidad o desde el punto de vista que la quiere investigar, va a estar dentro de un enfoque. Y ya estar dentro de ese enfoque debemos tomar los procesos típicos de ese enfoque, porque de esa manera es que nosotros vamos a orientar nuestros objetivos y a tener los resultados. Si tenemos, como les he dicho en la mayoría de las clases anteriores, si tenemos un título mal construido, vamos a tener una pregunta de investigación mal construida, unos objetivos de igual manera, y de seguro se nos va a hacer muy difícil manejar las variables e incluso llegar a operacionalizarlas. Y si no estoy cuidando esos elementos, entonces la investigación va a carecer de concordancia, de coherencia y posiblemente de validez y confiabilidad. Porque cuando no cuido algunos elementos o voy a incluso a pedirle a un experto que valide mi instrumento y observa que no hay concordancia y coherencia entre lo que el investigador está planteando como títulos, sus objetivos y sus variables, entonces ya por allí ya le da una mirada y puede dejar o decir que la investigación no cumple con los requisitos. Entonces, los procesos van a ser esos pasos que son importantes a la hora de elaborar el informe final. Nosotros hacemos tal vez a diario investigaciones, lo que pasa es que el 90% no la escribimos. Investigaciones sumamente cotidianas, por eso en el ejemplo anterior algunos aplicaban el método científico y había un ejemplo allí muy sencillo, pero la intencionalidad es que vean que aún en los elementos más sencillos y cotidianos, nosotros tenemos esas raíces positivistas que nos ayudan a haber incluso generado procesos dentro de nuestros hogares que cumplen con los pasos del método científico y que partieron de una observación. Ahora bien, ¿cuál es la intencionalidad de este primer módulo? De que una investigación debe partir o debe iniciar con las ideas y todo debe ser escrito para estar en un informe final. Muchas veces, y reitero la idea que le estaba manejando, nosotros tenemos algunas investigaciones, pero no escribimos, no las hacemos tangibles y estamos perdiendo ese recurso esencial en nuestro proceso de formación. Entonces, el informe final va a reflejar desde un inicio todos esos pasos que nosotros hemos generado para llegar a las conclusiones y las recomendaciones. Entonces, un proceso de investigación debe considerar
lo ontológico, lo epistemológico, lo lógico, la metodología y lo axiológico. Fíjense que en el mismo momento en que yo estoy evaluando la realidad y estoy tratando de darle sentido, ya yo inicio ese proceso ontológico. Pero cuando no me quedo solamente con esa visión de la realidad, sino que trato de enfocarla desde el punto de vista de diversos autores o empiezo a hacer un estado del arte para ver qué se ha escrito sobre ese proceso, sobre ese fenómeno. Allí empieza lo epistemológico, la lógica. Cuando tengo una buena relación entre todos esos pasos ontoepistémicos, entonces allí elijo la ruta metodológica adecuada con todos los procesos éticos que se deben efectuar. Entonces, cuando hay un equilibrio en todo ese proceso de investigación, nosotros vamos a tener resultados exitosos en ese informe. Ahora bien, fíjense que la investigación cuantitativa tiene dos tipos. La investigación pura, que tiene que ver con la teoría pura, mucho hacia los matemáticos, los físicos, los químicos. Es muy diferente ver una tesis doctoral que está dentro de las ciencias puras a una que tal vez está dentro de las ciencias aplicadas. Muy, muy diferente. Se ve la diferencia. El protocolo es totalmente distinto, al igual que las exigencias. Entonces, en la forma aplicada nosotros vamos a confrontar la realidad, mientras que en investigaciones puras estamos generando teoría. Y gracias a la investigación pura es que, como siempre les digo, no hay un área del saber que el hombre hasta ahora no haya logrado explicar. Y en la que tal vez encontramos menos trabajo, ya hay muchos investigadores produciendo. Porque el ser humano se ha caracterizado por tal vez detener su evolución biológica, pero su evolución cultural viaja a pasos agigantados. Y una muestra de esto es que pues no hemos cambiado de especie, no hemos dejado de ser Homo sapiens sapiens, pero ya estamos sacando viajes espaciales como turismo, sin dejar de ser la misma especie. Entonces, todo eso es producto de cada de esas investigaciones puras y parte de esas investigaciones aplicadas. La investigación aplicada puede ser histórica, descriptiva, experimental. Entonces, cuando yo quiero realizar una investigación aplicada, debo saber la diferencia entre una investigación histórica, una investigación descriptiva y una investigación experimental. Entonces, el proceso de investigación científica, sin lugar a dudas, es sistemático, es organizado, es empírico, es crítico y tiene una intencionalidad, y más desde lo cuantitativo, que es generar conocimiento, un conocimiento que sea objetivo y que logre incluso comprobarse y dar los mismos resultados, tanto así que llegue a ser una ley. Para eso entonces nosotros necesitamos protocolos organizados. El investigador que no tiene una cronología, una organización, un patrón riguroso en la experimentación, pone en juego el hecho de que los resultados no sean objetivos o no se ajusten a la realidad. De hecho, algunos investigadores pueden hasta llegar a modificar esos resultados para dar a entender que realmente han comprobado una realidad y están cayendo en un delito. ¿Por qué? Porque yo, si estoy realizando una investigación, no puedo manipular resultados. Si tengo dudas con algún elemento, pues lo ideal es que vuelva a realizar el protocolo de investigación. Este proceso o el proceso de investigación tiene una exigencia increíble. No se trata solamente de observar la realidad, sino que yo también debo hacer un estado del arte, revisar qué hay o qué se ha escrito sobre ese elemento, porque esa teoría me va a ayudar
a comprender cómo otros investigadores han manejado las mismas variables o categorías que yo estoy trabajando. Un marco teórico consolidado es fundamental incluso para la validez de una investigación. Y todo esto va a tener un peso en ese diseño metodológico. La recolección de los datos, instrumentos bien diseñados. Recuerden que esos instrumentos van a variar dependiendo si la investigación es pura o aplicada. Generalmente las investigaciones puras ya existen protocolos propios de la disciplina que son aplicables o matrices aplicables que están ya estandarizadas dentro de una disciplina para colectar datos. No las tengo que validar, no tengo que hacer el procedimiento de otros tipos de investigación porque ya están establecidas, ya hay rangos, patrones de medición establecidos, a diferencia de otros que tienen que tal vez diseñar instrumentos, validarlos, establecer un juicio de expertos, buscar una muestra o aplicar una prueba piloto. Y todo eso varía dependiendo de la rama donde estoy realizando el proceso de investigación. Cuando llego y realmente tengo una investigación bien equilibrada y he logrado controlar las variables intervinientes, incluso porque a veces nosotros tenemos unas variables, pero pueden emerger una o aparecer unas variables que no habíamos considerado que definitivamente pueden cambiar los resultados. Entonces, en ese proceso de investigación también vamos entendiendo qué variables pueden entrometerse en ese fenómeno en ese proceso que yo estoy tratando de generar, y al controlarla, llego a garantizar que los resultados van a ser adecuados, objetivos y que gozan de credibilidad. Entonces, todo parte de un problema, que es esa situación o pregunta que requiere una solución o respuesta tentativa. Me decía Tales que pues dentro de la ingeniería biomédica hay necesidad de evaluar los equipos en cuanto a la calibración. Excelente. ¿Por qué? Porque él está observando una situación. Todos los equipos que tienen que ver con la salud deben ser evaluados para ver si están generando resultados reales. ¿Por qué? Porque es importantísimo saber que esos resultados realmente están expresando la situación real de un paciente. Joanny, te escucho. Sí, señora. En cuanto a eso que usted dice que le decía Tales, dos de mis compañeros de maestría están orientando sus tesis de maestría en esa área que Tales está mencionando, en lo que es la metrología de los equipos médicos. Ahí tengo un compañero y hay otro compañero que lo está haciendo en lo que es la parte que tiene que ver con los técnicos médicos, cómo son afectados por lo que es la radiación y ese tipo de cosas que le vienen a los radiólogos, la gente que hace tomografía y etcétera, etcétera. Así que por ahí hay donde Tales orientarse. Sí, fíjate que es interesante. A veces, pero ya hay alguien que lo está estudiando. No, eso no quita la novedad del estudio. Más bien, pues resulta que a no ser que ya es un tema que está sobreabordado, pero si aún hay iniciativa, eso más bien nos debe despertar el interés. E incluso hay personas que tienen la fortaleza de que encuentran o llegan a tener un encuentro con un investigador que está realizando una investigación similar, y es un grupo de apoyo increíble que pueden sumar y sumar para que la investigación crezca de cada uno. Entonces, interesante. Gracias, Joanny. Mira, Tales, por allí tenemos otra idea. Entonces, o un aporte nuevo. Esa situación nace de productos de la observación. Él contextualizaba aún más, pero se planteaba su hipótesis o buscaba orientar su problema y generar sus objetivos. Entonces, el problema, esa observación profunda que yo hago,
me ayuda a hacerme esa pregunta o esa premisa de investigación, y dependiendo de esas preguntas, incluso ya yo tengo una idea si la investigación que quiero es proyectiva, si es evaluativa, si es pura, y por allí ya voy a canalizar los objetivos. Específicamente puedo partir de un objetivo general. Y ya revisando y consolidando la investigación, se van a ir asociando los objetivos específicos, que son los que me van a ayudar a llegar a lograr ese objetivo general. Entonces, es interesante ese proceso de investigación, y como les dije, nosotros lo explicamos a diario, solamente que no lo escribimos en muchos casos. Hernández Sampieri, él dice que el proceso de investigación científica se puede resumir en unos pasos. La idea, que ya lo hemos comentado, que surge de la observación de hechos, teorías. A veces estamos leyendo una revista científica y vemos algún elemento y nos llamó la atención, y nos queda la inquietud de que tal vez estamos evidenciando esa misma situación en la institución o dentro de nuestro contexto, y lo queremos solucionar. La revisión de la literatura, que es esencial. Esa revisión de la literatura nos ayuda a construir o a iniciar las bases o cimientos de esa observación. Posteriormente, el planteamiento del problema, que tiene una estructura, la formulación del problema, la pregunta de investigación, los objetivos, la justificación, la elaboración del marco teórico, elemental. A veces yo recuerdo que cuando estábamos estudiando la maestría, que estábamos en la construcción del trabajo de grado, muchas personas cuando llegaban al marco teórico decían, eso es carpintería, busco aquí, redacto aquí, coloco esta información aquí, busco estos autores, hago un resumen, y no, se trata mucho más que eso. En esa revisión de la literatura nosotros, como les he dicho, buscamos esa información sobre cómo otros investigadores ven el fenómeno, cómo lo han medido, cómo lo han proyectado, cómo han manejado las variables, y es sumamente importante. De hecho, en investigaciones cuantitativas puede ocurrir que ya encuentre un instrumento que esté validado, que goce de una adecuada confiabilidad y que se relacione con la temática, y entonces hasta puede ocurrir que ese instrumento yo lo pueda aplicar en la investigación que estoy conduciendo. Entonces, es sumamente interesante ese proceso de elaboración del marco teórico. La definición del tipo de investigación. Allí nosotros vamos a ver si es exploratoria, descriptiva, correlacional, y el establecimiento de hipótesis. Ya vamos a seguir. Voy al aula a ver quién está levantando la mano. Vamos a ver, está... Bienvenido a la IN. No. Estaba Santo Eduardo, profesor. ¿Perdón? Santo Eduardo estaba levantando la mano. Ok, sí, Santo y José Luis. Vamos a escuchar a Santo. Ok. Disculpen la interrupción. Es para preguntarle que algunas veces cuando nosotros encontramos un instrumento que está validado, pero entonces no tiene, le faltan algunos elementos, si esos nuevos elementos hay que validarlo de nuevo, o es suficiente ya con la base. Por ejemplo, yo tengo un instrumento que tiene unas preguntas, pero tú consideras que hay otra variable que hay que introducirla, que ellos no la validaron. Entonces, ese proceso, a pesar de que ellos tienen, vamos a suponer, el 75% de la pregunta o de los ítems ya validados, entonces, los otros restantes, ¿qué hay que hacer con ellos? No, pues, si no da respuesta a todas tus necesidades de investigación, debes hacer tu instrumento. Y pues, puedes considerar de alguna u otra forma la manera en que ellos han investigado, pero si no considera todos los elementos que tú estás estudiando, no deberías de ir mucho más allá. Te escuchamos. Ok. José Luis, ¿no? Sí, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Yo tengo un comentario y luego una pregunta para que me aclaren.
El comentario es en torno a lo que estás planteando de la importancia de ese marco teórico. En los grupos que asesoro de la universidad, con frecuencia suelo encontrarme que muchos estudiantes hacen como una especie de mosaico, es nada más, como tú planteabas, de otros estudios que se han hecho y te ponen esa lista de otras investigaciones, una a continuación de otra, que tú dices, pero ¿y esto al final qué es lo que busca? ¿Qué es lo que hace aquí? Peor todavía, cuando ellos en la parte de análisis de datos no hacen ninguna referencia a toda esa documentación de antecedentes que presentaron, esos datos que encontraron, confirman o niegan lo que vieron en esos antecedentes, no hacen referencia ninguna a eso. Eso es el comentario. Y la pregunta es en torno al marco teórico. Tengo una duda, porque me he encontrado a veces que me hablan de marco teórico referido solo a los conceptos que se van a trabajar a la teoría, y otras veces me hablan de marco teórico como los antecedentes. Entonces ahí estoy confundido. Gracias. Sí. José Luis, interesante lo que estás diciendo y está muy relacionado con lo que les he dicho. Tal vez el elemento que menos consideran la mayoría de nuestros estudiantes, incluso podemos caer nosotros en esa misma situación. Recuerden que estamos en ese proceso de afinamiento en investigación. Es que solamente colocamos teoría por colocar. Y ahora con la inteligencia artificial puede ocurrir que le pidamos a la IA que haga un análisis y ese es el análisis que incorporamos, sin contextualizarlo. El marco teórico realmente debe estar contextualizado con el problema, con la visión del investigador, y es un trabajo, es lo que menos vemos. Incluso malas citas, se colocan autores que después no aparecen en referencia y eso nos ayuda a pensar o nos lleva a pensar que incluso es un corta y pega de alguna otra información, y allí pues podemos estar en presencia de un delito dentro de la investigación, porque si yo copio y pego autores y no los referencio, pues cualquier autor que vea que la idea coincide puede tener una queja formal ante ese proceso, o sea, ante ese documento que nosotros estamos elaborando por no haber citado. De hecho, comparto la idea contigo de que no hay esa explicación en los resultados para contrastar, que incluso se asemeja mucho al proceso de triangulación por método de lo cualitativo. Pues no hay ese contraste si los resultados coinciden con lo de Luna y Heredia, por ejemplo, poniendo un caso, y eso ayuda incluso a aumentar la confiabilidad del instrumento que estamos aplicando, porque nos ayuda a demostrar de que ese misma situación o hecho puede ser evaluado y que tiene los mismos efectos en diferentes contextos o en diferentes zonas. Es muy importante hacer esa evaluación. Ahora bien, con respecto a lo que me dices, yo iniciaba la clase diciendo que cada institución incluso tiene su propio conjunto de normas o su propio manual de presentación de trabajos de grado y tesis doctorales, pero el marco teórico es el global. Ese marco teórico puede tener antecedentes investigativos, antecedentes incluso históricos en algunas instituciones, tiene las bases teóricas, las bases psicológicas y las bases legales. En conjunto, todo eso hace el marco teórico. Ahora, si otras instituciones establecen que el marco teórico es nada más las bases teóricas, todo dependerá de las normas que ellos establezcan. Giovanni. Sí, que también algunas instituciones dentro de lo que es el marco teórico incluyen el marco contextual de la investigación y otras no. A mí me ha pasado en varias instituciones de educación superior. En una se incluía el marco contextual y en la otra no. Sí, es así. Fíjate que ahorita yo estoy trabajando con un manual de trabajo de tesis doctorales que dentro del capítulo 2, que es el del marco teórico, incluye
las variables, la definición de los conceptos sensibilizadores y conceptos definitorios, y la operacionalización de la variable o la categorización, que es un elemento que generalmente nosotros encontramos en el tercer capítulo, pero no, en esa institución lo colocan dentro del segundo capítulo, entonces puede variar. Sin embargo, en general, el marco teórico incluye todos, puede incluir esos elementos, es lo global. Habría que contextualizarse con respecto a las normas de cada institución. Gracias por ese aporte, José Luis. El diseño de la investigación, les dije, un título ya nos da una idea de cuál es el diseño, del tipo de investigación de un estudio, la selección de la muestra, que tiene unas exigencias. Ahora he visto en numerosas investigaciones que tienen como información que escogieron una muestra intencional de acuerdo a tales criterios, y muchas veces esa muestra no es representativa de la población, y eso ya por allí hay una falencia, hay una debilidad, porque sabemos que debe ser una muestra representativa y existe una fórmula incluso para eso, para determinar una muestra. Ahora, en investigación cualitativa, como es otro tipo de investigación, yo no voy a generalizar, incluso no hablamos de muestra y de población, sino que ellos tratan de enfocarse de otros elementos. Si yo puedo colocar en base a que mi unidad de trabajo es discurso, es texto y no son números como ocurren en la investigación cuantitativa, puede existir una cantidad de informantes clave mucho menor que a la población y muestra que nosotros vemos en investigaciones cuantitativas que sí quieren generalizar. El proceso de recolección de datos, el análisis de datos. Sabemos que hay diferentes técnicas e incluso en el proceso de confiabilidad podemos encontrar diferentes procesamientos estadísticos, TRT, Kuder-Richardson, alfa de Cronbach, el método de las dos mitades, todas esas pruebas que nos va a ayudar incluso a confirmar la confiabilidad de un instrumento, y aparte de eso, pues pruebas de normalidad, estadísticas descriptivas, por ejemplo, para lo que tiene que ver con frecuencias, porcentajes, media, mediana, varianza, desviación estándar, y si es estadística inferencial, una prueba T, una NOVA, un chi cuadrado, todo dependerá del tipo de información que yo voy a procesar de acuerdo a los instrumentos. Y la elaboración del reporte de resultados, que ya es cuando estoy analizando los datos. Para Hernández Sampieri, estos son los elementos. Ahora bien, aquí se movió. El problema va de una realidad y unos procesos. Ya vamos a ver. Todo parte de una idea. En esa idea, nosotros generalmente tenemos una inquietud, y esa inquietud nace bien sea de un área de un vacío, como lo dice Kresberg, de una necesidad que no está resuelta, algo que no termina de tener una explicación lógica. Entonces, esa idea que ustedes están teniendo a nivel de proceso les ayuda a iniciar esa ruta de investigación. Cuando ya una temática se ha explorado suficiente, tal vez no vale la pena. Si no va a incorporar una nueva temática, quiere decir que ya el tema está sobreagotado. Sin embargo, cada contexto es diferente. Ahora bien, si la investigación es cuantitativa y lo cuantitativo busca generalizar, ¿qué sentido tiene seguir investigando en temas que ya están muy explorados? La idea es generar nuevos conocimientos. Entonces, esa inquietud es como que el fuego que inicia esa concepción de un proceso de investigación, es el combustible, esa emocionalidad. Cuando ustedes me hablan de lo que quieren trabajar y lo hacen con esa emocionalidad, es porque esa idea realmente la están estudiando y tienen interés en resolver esa situación.
A veces pasa que, como decía Santo, reviso una literatura y veo que el instrumento o un instrumento y veo que ese instrumento no tiene incorporada la variable que él sí está viendo y que esos investigadores no vieron, entonces su idea lo va a ayudar a considerar otro elemento que este investigador no había implementado dentro de su investigación, porque puede ser una teoría incompleta, incluso algún dato que ustedes empíricamente han visto que no se genera de esa manera y hay un estudio que plantea algo diferente a lo que ustedes han encontrado en la realidad. Entonces, esta contradicción los lleva a querer generar un protocolo para demostrar que no son reales esos resultados. Por eso es que nunca se deja de procesar. Entonces, esa idea nos lleva a realizar una revisión de la literatura, que era lo que decía, evidencias reales, sí. Cuando puede pasar que nosotros nos inventamos situaciones cuando estamos planteando el problema. Si es un estudio como formativo, tal vez no tiene poder, pero si yo estoy haciendo una investigación, e incluso me ha tocado leer tesis doctorales, donde el investigador dice que él trabaja en esa institución y ha visto cómo los estudiantes, cómo los docentes no aplican, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas. Y entonces los resultados demuestran que los estudiantes no tienen los mejores, el mejor aprendizaje y no coloca ni un elemento de evidencia. Entonces yo puedo pensar que ese juicio es construido si no hay una evidencia. Esa revisión exhaustiva de la literatura nos lleva a consolidar nuestra idea. Y tenemos que tener evidencias reales. Analizar antecedentes, como lo decía José Luis, esos antecedentes son increíblemente ayudan mucho a la investigación en ese proceso de crecimiento. Y cuando nosotros encontramos que un investigador está manejando las mismas variables en otro contexto, ese estudio debe ser clave incluso para ver cómo lo hicieron. Por eso cuando algún estudiante cita un antecedente, siempre le digo qué aporte genera esta investigación a tu estudio, porque solamente colocan el antecedente, pero no hay ese contexto. Esta investigación genera aportes en cuanto a lo ontológico, a lo teórico, a lo metodológico, y eso, y el considerar ese aporte, ese antecedente, es clave para el procesamiento de los resultados. Como les dije, el hecho de detectar inconsistencias o resultados en otras investigaciones, identificar limitaciones. Generalmente los estudios tienen unas recomendaciones. Si yo estoy en un área de trabajo o tengo una idea de trabajo y hay una investigación relacionada y ellos sugieren dentro de sus investigaciones, porque también hay un problema a veces lo que es generalmente una recomendación de investigación, ¿no? A veces encontramos recomendaciones en el informe final que no tienen nada que ver con la investigación en sí, con los objetivos en sí. Entonces, esas recomendaciones que hacen otros investigadores pudiesen ser el detonante que nos ayuda a investigar en esa área. O reconocer áreas o elementos que están poco estudiados. Entonces, enfatizando en este elemento, fíjense que Hernández Sampieri dice que cuando tenemos una idea debemos realizar una exhaustiva revisión de la literatura para identificar lagunas o áreas poco estudiadas. De esta manera vamos asegurando la pertinencia de la investigación que yo estoy trabajando. Kerlinger y Lee dicen que el problema debe ser relevante, novedoso, ético y viable de investigar. Si estos elementos no están dentro de las características del problema, no lo debería investigar. Si no es novedoso, porque ya el tema está sumamente estudiado, ¿para qué lo voy a investigar? Si ya me sé la respuesta, ¿para qué lo voy a investigar? El problema debe justificarse mostrando su valor teórico y práctico. Eso lo dice Silverman.
mientras que Frankfurt, Nagmias y Nagmias dicen que plantear el problema como una pregunta concreta, enfocada y que puede responderse empíricamente. O sea, ya nos da una idea que el problema se relaciona mucho con la pregunta de investigación, debe tener una pregunta concreta, enfocada, y que desde la operacionalización o de ese proceso empírico ustedes la puedan demostrar o la puedan resolver. Yo tenía un doctor muy reconocido aquí en Venezuela en el doctorado, y él decía que cuando una persona dentro del planteamiento del problema incluso hace preguntas, eso denota, se hace preguntas dentro de la redacción formal, eso demuestra que esa persona realmente tiene un contacto con el problema y está tratando de comprenderlo y de responder esos elementos que él considera importantes para la investigación. Creswell él dice que delimitar el problema en términos de tiempo, espacio y recursos disponibles. A veces iniciamos o queremos hacer una investigación y puede demorar 10 años. Créanme que incluso los datos que recolectemos en ese proceso pueden cambiar y esto genera, puede generar contradicciones en la investigación. El espacio, realmente tengo los recursos. Eso nos pone como que un poco los pies en tierra de que las investigaciones deben estar bien. Debemos analizar qué realmente queremos lograr y si realmente lo podemos lograr, porque a veces puede ocurrir que no tengamos ni siquiera el laboratorio donde queremos realizar el protocolo de investigación. Eso nos limita increíblemente y hasta puede llegar a desanimarnos. Rengler y Van Rinsing dice que expresar el problema de manera clara, precisa y accesible. Ahí hay unas preguntas que vamos a tener al final sobre el planteamiento del problema, y unas tienen que ver con la extensión, porque dice de una manera clara, precisa y accesible. Y es algo que generalmente le preguntan o te preguntan esos estudiantes que están realizando algún trabajo de grado o tesis doctoral. ¿Y cuántas páginas lleva un planteamiento de problema? Bueno, trataremos de darle respuesta hoy a esa pregunta. Mientras que Punch nos dice que relacionar el problema con el marco teórico y la literatura previa. O sea, que estos son algunos tips que nos dan estos autores para tener un planteamiento del problema efectivo o una visualización del problema efectiva. Fíjense, pero ¿qué implica una revisión exhaustiva y crítica de la literatura? Porque a veces nosotros creemos que leemos un artículo y pues ocurre que solamente en ese mismo artículo o en ese trabajo de investigación citan unos autores y entonces usted busca también el autor que ellos citaron y no va mucho más allá. Eso no es una investigación o una revisión exhaustiva. Hay más. Generar una investigación no puede ser de 2 o 3 días. En ese proceso de indagación de la literatura se lleva un poco de tiempo, pero que la tecnología nos los ha hecho mucho más fácil. Antes, para conseguir algún proyecto de investigación, un trabajo de grado o tesis doctoral, teníamos que ir a las bibliotecas. Ahora la tecnología nos ha hecho mucho más fácil esto. Nos ayuda a revisar bases de datos, de revistas, bases, o ya existen buscadores académicos para ubicarnos en cuanto, incluso solamente colocando palabras claves con algunos artículos, libros, se pueden descargar, pueden leer algunos resúmenes de esas investigaciones. O sea que es una fortaleza que ha generado la tecnología. Utilizar bases de datos especializadas y actualizadas, lo que yo les decía, generalmente en revistas indexadas con buenas métricas, y si es de la red Scopus o dentro de la base de datos Scopus, mucho mejor, Reddit.
Utilizar aplicar criterios de búsqueda específicos y pertinentes, analizar la metodología y resultados de estudios previos. Al buscar los antecedentes, realmente indagar esa investigación y tratar de contrastar o de replicar algunas de sus propuestas metodológicas para ver si los resultados coinciden. Revisar las recomendaciones de esos investigadores, pues puede ocurrir que existan algunas limitantes dentro de la operacionalización o dentro del proceso empírico de esa metodología que yo no estoy considerando y ellos nos dan una sugerencia al respecto. Detectar áreas o fenómenos escasamente abordados, reconocer vacíos teóricos, todo lo que hemos venido hablando. Encontrar limitaciones en el alcance o la generalización de estudios anteriores. Todos estos elementos, o cuando consideramos todos estos elementos, estamos buscando o realizando una revisión exhaustiva de la literatura. Ahora bien, vamos a hablar del planteamiento del problema de investigación. Es un elemento que realmente es tan importante, pues ayuda a todos los interesados en esa temática de estudio a entrar en contexto con lo que ustedes quieren presentarle. Cuando nosotros nos redactamos un planteamiento del problema coherente, puede ocurrir, incluso me ha pasado, hay un planteamiento del problema que tiene 10 páginas y no entendí, las leí y no entendí cuál era el problema. Porque solamente colocaron información, pero a la hora de contextualizar el problema, no había nada coherente, no había evidencia, entonces no entendí si realmente había un problema. Entonces, una vez que surge la idea, comenzar a escribir y fortalecer los argumentos que presentamos dentro de esta sección es realmente importante. Fíjense, Hernández Sampieri nos dicen que un planteamiento de problema es una estructuración formal de la idea de investigación. Ya hablamos de una estructura, incluso hoy vamos a tratar cuál es la estructura de un planteamiento del problema. Para él, implica la descripción detallada y particular de la situación problemática, junto con la formulación de objetivos, la pregunta de investigación, la justificación y las delimitaciones. Hay instituciones que trabajan con las limitantes de investigación, hay otros que no. O sea que esa parte puede variar. Para Punch, el planteamiento del problema tiene la base lógica de la investigación. Consiste en hacer explícita la cuestión bajo estudio, ubicar la cuestión dentro de un contexto de lo que ya se conoce y demostrar que la cuestión tiene significancia teórica o práctica. Partimos o hay elementos comunes en ambas ideas. Ahora bien, Creswell dice que el planteamiento del problema es una sección esencial de una propuesta de estudio donde se presenta y define el problema. Incluye una revisión de la literatura sustantiva y deficiencias en el conocimiento, además de presentar la importancia del estudio propuesto. Fíjense que no estructura dentro de los objetivos, la pregunta de investigación y la justificación, pero ya sí nos habla de los elementos que nos ayudan a presentar un problema. Desde la experiencia, un problema generalmente tiene una intencionalidad. Tiene estos elementos básicos, que son los objetivos o la intencionalidad, la pregunta de investigación, que es esa premisa generadora, y la justificación. A veces nosotros justificamos, y cuando estemos en el tema de la justificación o cuando tengamos esos tics para elaborar una justificación coherente, que no es en esta clase, ya veremos lo que realmente debo colocar en la justificación, porque a veces comenzamos a redactar una justificación y lo menos que hacemos es justificar el trabajo, sino que parece que hablamos más de la relevancia de la temática o de lo que estamos estudiando o del proceso que está ocurriendo que desde los aportes de la investigación. Entonces, cada uno de estos elementos tiene unos interesantes tics para cuidar esa coherencia y concordancia de lo que les he hablado desde el inicio.
ese planteamiento del problema, según Kerlinger, debe o tiene unos criterios. 1. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables, aunque hay investigaciones que tienen solamente variables de estudio. También el problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad. Lo que les he dicho, debemos cuidar una coherencia y una estructura, tal vez desde lo general hasta lo particular, desde ideas de contexto generales hasta las ideas que son propias de la temática o del sitio donde yo estoy investigando. Y el tercero es que el planteamiento implica la posibilidad de una prueba empírica, es decir, cómo vamos a observar esa realidad. Entonces, para Kerlinger, fíjense que desde 1975 ya vienen todas las ideas que él nos presenta, nos dice que estos son los elementos básicos de un planteamiento del problema. Ahora bien, puede surgir esta pregunta: ¿cómo estructurar la redacción del planteamiento del problema? ¿Por qué nos cuesta? ¿Cómo lo inicio? ¿Qué elementos lleva? ¿Qué pasos debo seguir? Y muchas veces es uno de los elementos que más desanima a un investigador. Entonces, el planteamiento del problema parte de una introducción. Las primeras ideas deben ser introductorias. Como les dije, ideas contextuales generales que me van a presentar el tema de una manera breve y clara, que me ayudan a mencionar la relevancia del tema, e incluso yo puedo citar algunas instituciones internacionales que hayan tenido ideas sobre ese tema, algunos investigadores reconocidos que han trabajado con el tema, que me ayuden a ir cimentando, colocando los ladrillos para ir construyendo ese planteamiento del problema. Debe tener un preámbulo o informarnos a grosso modo, porque también ocurre que me colocan los mismos antecedentes que están dentro del capítulo 2. Entonces, es un estudio, es una presentación general. Hago un desglose de los estudios más relevantes. De hecho, sucede que en los antecedentes podemos encontrar investigaciones que tienen más de 5 años o 10 años de antigüedad, que no los puedo utilizar dentro de mis antecedentes formales porque la institución me dice que no puedo utilizar antecedentes de más de 5 años, pero en el planteamiento del problema, si esos investigadores son fundamentales para la explicación de la situación que quiero exponer, pues allí lo puedo colocar, puedo ahondar en esa temática. Analizar críticamente las fortalezas o limitaciones de estudios anteriores, identificar lagunas, vacíos, contradicciones. Entonces, todo esto, luego de la introducción, me va a ayudar a ir contextualizando la situación para caer en el problema de investigación. En este problema de investigación, entonces recomendamos plantear el problema con una pregunta. Esa es la pregunta de investigación. Que la semana pasada ustedes me decían que en la institución esa pregunta de investigación debe ser idéntica casi que al objetivo y al título. Es una pregunta concreta, sin ambigüedad. Justificar la importancia luego del planteamiento del problema. Sabemos que es sumamente importante decirle a la comunidad científica porque este tema es relevante desde todos los elementos teórico-prácticos, comenzar a vincular el problema con el marco teórico y colocar las evidencias del contexto. Si yo estoy haciendo un trabajo sobre un elemento que quiero, por ejemplo, en San Cristóbal, es que están ustedes, República Dominicana, pero en San Cristóbal, ¿no? Entonces yo quiero explicar una situación estoy haciendo un trabajo de investigación dentro de la localidad de San Cristóbal y ustedes me colocan evidencias generales de Dominicana. Está muy bien porque tal vez las puedo contrastar con las de Colombia, con las de Ecuador, con Costa Rica, con otros países. Y pues empezar a desglosar el problema. Pero si usted tiene
datos propios de la localidad, de San Cristóbal como su zona de investigación o dentro de las instituciones, en el contexto, eso fortalece aún más la temática a que lo deje solamente al país en general. Entonces, esas evidencias propias que van, desde, como les dije, desde ese problema que va desde lo macro, que me va introduciendo hasta que yo realmente tengo una visibilidad del problema en la zona de estudio en específico, donde yo la voy a trabajar, me garantiza un planteamiento del problema que está cumpliendo con todos los requisitos. Como les dije, a veces hacemos una introducción coherente, hay un manejo de algunos antecedentes de esa parte epistemológica. Ahora bien, cuando vamos al contexto, allí se cae el planteamiento del problema. No concretan la situación que realmente quieren trabajar dentro de esa área. Pues hay que delimitar esa situación. Entonces, para Hernández Sampieri, el problema de investigación tiene esta estructura. Tiene los objetivos y la pregunta de investigación, la justificación, la viabilidad de la investigación, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema y la definición inicial del ambiente o contexto. Para él, así se estructura el problema de investigación. Según Creswell, el planteamiento del problema debe tener esta estructura: una introducción al problema, la declaración del problema, evidencias del problema desde la literatura. Si hay deficiencias en la evidencia, hay que ver si los resultados tienen algún tipo de deficiencia, qué audiencia se maneja o es a la que es aplicable esa situación de estudio, ese proceso de estudio, y la declaración del propósito o los objetivos, porque ahora en investigación cualitativa hablamos de propósito y en investigación cuantitativa hablamos de objetivos, y la pregunta de investigación. Para él, estos son los elementos que integran un problema de investigación. Para Punch, un problema de investigación debe llevar el trasfondo o contexto del problema, la declaración concisa del problema, las evidencias del problema desde la literatura, las deficiencias en la evidencia actual, la audiencia y significancia del problema y la definición de términos clave. Fíjense que esa definición de términos claves yo no la veo en trabajo desde que yo estaba en pregrado. Sin embargo, hay algunas instituciones que aún la colocan. ¿Para qué? Porque esa definición de términos clave que se colocaba después de la justificación, incluso ya nos ayuda a contextualizarnos con los elementos o conceptos bases para entender el problema. Entonces, para este investigador es fundamental colocar esa definición de términos clave. Mientras que Renlen y Van Racing dicen que se debe establecer el contexto del problema, se presentan antecedentes y revisión de la literatura, se deben identificar deficiencias y vacíos en la literatura, se generan las preguntas de investigación. Algunos investigadores colocan las preguntas de investigación generales y las específicas. Eso también se maneja dentro de algunas instituciones. La pregunta de investigación general tiene que ver con el objetivo general o con la pregunta macro de la investigación, mientras que las preguntas específicas tienen que ver con los objetivos específicos. Y por último, él habla de justificar la importancia del estudio. Entonces, fíjense que cada investigador tiene unas exigencias con respecto a los elementos que tiene que llevar una investigación. Ahora bien, cuando ustedes están haciendo un trabajo de grado y esa institución tiene un elemento ya o una estructura ya definida, ustedes pues no se van a guiar solamente por estos autores, sino que deben limitarse por las normas de la institución donde estén trabajando. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún aporte? Ezequiel, bienvenido. José Luis, te escuchamos. Alain está muy callado hoy también, no lo he escuchado, está por allí, ¿no?
Ok. Te escucho, José Luis. Como yo estoy dando los primeros pasos en esta cuestión del método científico, pues como tú decías al principio, el uno formular el problema le cuesta y las ideas como que le llegan a uno después. En el estudio de caso que nos pediste hacer, después que yo hice la formulación, hice mis preguntas específicas, 2 días después se me quedó la cabeza dando vuelta a las ideas y dije, pero carajo, no era esto lo que yo quería plantear. Mandé una cosa porque me di cuenta, pero es que voy a buscar lo mismo que ya han hecho otros y mi intención es ver un aporte distinto específicamente de la pedagogía ignaciana. ¿Qué puede aportar el estilo de acompañamiento propio de la pedagogía ignaciana al acompañamiento de los docentes? Y se me fue la bola, me dejé llevar como por la costumbre de lo que ya han hecho otros, y después fue que me llegó la idea y lo formulé mal, lo mandé y no era lo que quería hacer. Fíjate, nos pasa, es lo que te digo. Y yo les hacía el comentario a ellos al inicio, creo que antes de que tú llegaras, que yo reviso ahora mi tesis doctoral y te aseguro, José Luis, que la voy a cambiar, porque yo misma me voy a revisar, porque tú hablas, lo hablaste muy bien. Siempre estamos en ese proceso de consolidación y de formación. Entonces, si se nos escapa una idea, luego queremos agregarla. O pasa también que en esa revisión teórica hay unas ideas de un autor que no conocía y se aplica en específico a la investigación y las quiero incorporar porque son esenciales y no las había colocado. Entonces, es el proceso de redacción del planteamiento del problema puede modificarse y no te preocupes porque yo les decía, yo los voy a leer, si hay algunos elementos que puedan observar, puede ocurrir de que lo podamos volver a revisar. Y también que yo les comentaba que la idea es que ese producto inicial que ustedes hacen en el estudio de caso se continúe con el producto final, o sea que todavía hay tiempo. Es esencial y me encanta que lo hayas visto porque nos pasa a todos. Y algunos me decían, yo entregué algo, pero muy general, porque no me dio tiempo, pero me faltó colocar esa idea. Es una situación que sé que muchos han sentido. Y créanme que pueden terminar el curso, el diplomado, y seguir revisando e irán incorporando ideas, porque siempre se generan nuevas situaciones. Y eso enriquece ese problema que ustedes o en el que ustedes tienen interés a trabajar. Llegó Natalie, Stephanie. ¿Alguien más? Gracias, José Luis, excelente. Que quiera generar un aporte o su experiencia con respecto al planteamiento del problema. Ok, entonces vamos a seguir. Fíjense, ¿cuál es la recomendación según autores sobre la extensión que debe llevar el planteamiento de un problema? He llegado a la conclusión que esa extensión depende del criterio del tutor, porque a veces ustedes tienen una idea y el tutor le dice, no, mínimo 10 páginas. Un planteamiento de problema que no tenga 10 páginas no es planteamiento del problema. Entonces usted llega y basado en las normas del tutor del trabajo, que aparentemente es el que tiene una mejor, que es el que cuenta con las herramientas para dirigir la investigación, usted sigue los lineamientos del tutor, ¿verdad? Pero según autores y disciplinas vamos a ver qué recomendaciones hay. Se dice que la extensión de un problema debe darse de una manera breve y concisa. O sea, cuando yo planteo las ideas breve y conciso, voy construyendo el problema. Ahora bien, pasa que, por ejemplo, yo debo mantener una organización. Estoy en mis ideas generales
y comencé con mis ideas ya más contextualizadas, entonces volví a caer en las ideas generales y entonces coloqué por allá otro antecedente y empecé a hablar de las ideas generales. No hay una organización. Entonces, estamos leyendo el problema y hay tantas divagaciones, o sea, se pierde el sentido porque me presentas una idea, no la cierras o no das paso a unas nuevas ideas, no hay un buen hilado de información. Entonces vuelvo a caer en lo internacional, por ejemplo, y me vuelves a llevar a lo local y después vuelves a parecer que estuvieras iniciando. Allí no hay una coherencia en las ideas presentadas. Entonces esa divagación puede hacer de que presente un planteamiento de problema de 20 páginas y digo, wow, qué planteamiento generado, he escrito 20 páginas del problema. Ahora bien, si no está organizado, no tiene sentido. Además de eso, puede quedar el lector tan cansado que ya la página 15 ya perdió la intencionalidad de, ok, ¿cómo es que era la temática de este problema? Ah, no, mira, es que él quería estudiar esto y esto, porque es tan extenso que cuando ya vas a llegar al contexto del problema ya se pierde esa presentación. Entonces debemos tratar de ser breves y concisos, organizados, como les dije, desde las ideas generales hasta las ideas particulares. Presentar los aspectos claves del problema de forma clara y precisa. Fíjense que la APA, en algunos manuales, dice que el planteamiento del problema puede extenderse de 1 a 2 páginas en la introducción de un trabajo de investigación, en la parte de introducción. Ahora bien, usted presenta un planteamiento de 2 páginas y yo soy la primera que se los devuelvo, porque hay que ser claros y concisos, pero en 2 páginas tú no me estás demostrando que realmente has evaluado ese problema. Nosotros tenemos que partir de la saturación de información. Cuando ya la información que nosotros estamos buscando es tan repetitiva y vuelvo a encontrar otro estudio y es repetitivo y vuelvo a encontrar otra base teórica y ya la vi, ya ahí cuando es redundante la información, que ya es sobrepasado la extensión de los elementos que tienen que ver con ese problema, ya allí, ya yo puedo decir que la idea está sobresaturada y que hasta este momento yo puedo extender o hasta este tema en específico voy a extender el problema. Suficiente contexto, lo que les he dicho. Cuando me colocan una situación o un dato y eso no tiene basamento teórico, sino más que la experiencia del investigador, porque José Luis trabaja con la pedagogía ignaciana y él pudo ver o quiere demostrar que los docentes no están siguiendo la metodología porque los resultados así lo demuestran. Pero José Luis nunca me presentó un dato. Y qué sé yo si José Luis quiere tener una premisa de no de formación, sino de destrucción y esos resultados pueden ser manipulados. Entonces, el dato, el que me diga, sí lo demuestra, las calificaciones del curso tal, porque control de estudio me facilitó los resultados. Y entonces ese contexto me ayuda a decir que hay evidencias. Ok, voy a ver quién levantó la mano. José Luis. Te usé de ejemplo, José Luis. Justamente eso fue lo que me pasó. Yo quería ver en dónde estamos fallando. Entonces me di cuenta de que no iba a tener una mirada objetiva porque iba a dejar de ver lo que sí está funcionando. Y ese fue donde caí en la cuenta. Digo, pero yo lo que ando pescando son debilidades y fallos. ¿Y qué hay de bueno? Voy a dejar de presentar eso. Sí, a veces cuando hay investigaciones donde nosotros hacemos un análisis situacional, buscamos a evaluar un proceso, una situación, un fenómeno desde las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y allí estamos hablando mucho más, no solamente nos estamos enfocando en las debilidades, sino en las fortalezas, en las oportunidades y en las amenazas que puede tener, por ejemplo, la pedagogía ignaciana. Si nos vamos, fortalezas tales, oportunidades tales, amenazas estas, debilidades estas, pero ya tenemos una mirada más amplia. Giovanni, te escucho.
Sí, aquí a ese tipo de análisis que usted está mencionando se le llama análisis FODA. La matriz FODA. Sí, aparte de eso que usted decía, también es bueno considerar, como el caso que planteaba José Luis, es cuando yo voy a dar mi resultado, ¿en base a qué métrica? ¿Con quién lo medí? ¿Qué me da a mí? ¿Cuál fue el grupo comparativo el que yo tuve para mi grupo control? ¿O cuál es el estándar que se ha establecido para yo poder decir que tal o cual grupo o que tal o cual resultado tiene una validez o no tiene esa validez o ese estándar que yo ando buscando en la investigación? Ok, Joanny, no te escuché. ¿Por qué quedé sin señal? Por Sí, favor, ¿puedes ¿me escucha repetir? ahora? ¿Me escucha? Sí. Decía que aparte de eso que mencionaba José Luis, es importante que uno sabe cuando voy a dar mi resultado, cuál fue la métrica que yo utilicé para establecer mi resultado o cuando cuál fue el estándar que yo estoy comparando mis resultados para poder decir que un grupo o que tal resultado es válido o no es válido, porque no puedes, la investigación científica, aunque es hecha por un sujeto, no debe en cuanto a los resultados ser subjetiva, sino que debe ser lo más objetiva posible. Entonces yo, ok, si este es el estándar a nivel internacional, por eso yo voy a decir que no cumplen o basado en esta métrica o en este análisis, no únicamente en criterios que yo digo que yo determiné. No, sería bueno ver cómo lo medí. Sí, hay que ser claro en los rangos, en las métricas, en los criterios que se están considerando. En eso tienes toda la razón. Todos esos elementos nos ayudan a mantener ideas objetivas. Es lo que tú decías, la investigación cuantitativa siempre es objetiva. Santos. Sí, mi pregunta va relacionado con la justificación de ese problema, que algunas veces no tenemos el dato o los datos suficientes para justificarlo. Lo que hacemos es que vamos a la recolección de los datos, pero entonces ya eso es otro elemento y se quiere que se diga cosa concreta para que el problema no quede por una simple opinión. Entonces, algunas veces se hace difícil esa parte. ¿Qué usted nos recomienda en ese sentido? Porque o si no hay estudios anteriores o si los estudios anteriores no se focalizan en la parte que tú quieres estudiar. Hay que hacer un buen estado del arte para presentar esa debilidad, como recuerda que las mismas información que hemos venido manejando nos dice lagunas de información. Puede ocurrir que hay espacios vacíos de información y tú puedes dentro de tu presentación del problema demostrar cómo fue tu búsqueda de información y hacer una organización de cuántos estudios encontraste aproximados, cuáles estudiaban esta situación y cuáles, y demostrar por qué hay ese vacío de información, santo, ¿ok? Pero tienes que hacer una organización donde incluso llegues a informar cuántos estudios revisaste, cómo los organizaste, y de esa manera tú puedes demostrar que había un vacío de información sobre ese elemento, ¿ok? No puedes nada más decir que hay un vacío de información, debes demostrar cuántas bases de datos revisaste, de esas bases de datos, cuántos estudios relacionados encontraste, si son muy longevos, ya tienen mucho tiempo, de qué años data, y todos esos elementos te van a ayudar a justificar que hay un vacío de información actual, novedosa, o que incluso incorpore una nueva variable. ¿Ok? Ok, gracias. A ti, Santo. Vamos a seguir porque ya estamos por terminar. Yo creo que no nos va a dar tiempo. Es que este tema realmente es apasionante y es muy importante. Ya no sé dónde queda, creo que queda aquí.
Sí, estábamos acá. La justificación, como lo hemos venido hablando y lo hicimos con ideas, y la flexibilidad. Para algunos autores, la extensión puede variar según la complejidad del problema, según el nivel de trabajo. Si es una tesis doctoral y me va a presentar 4 cuartillas en el planteamiento del problema y que de paso, por ejemplo, sea una investigación cualitativa que es tan argumentativa, ya ahí yo digo, no, señor, usted fortalece ese problema. Una situación muy diferente es cuando estoy redactando un artículo. No puedo pasar todo el artículo a no ser que esa sea la intencionalidad. Planteando el problema, existen unos lineamientos para cada tiempo o extensión que debe tener cada elemento de ese artículo. E incluso esas convenciones para cada disciplina. Yo les dije que es muy diferente plantear un problema o establecer hacer un informe final para una investigación que es pura y una investigación que es aplicada. Vamos a ver muchos elementos que son propios de la disciplina en la que se está realizando la investigación. Sin embargo, algunas pautas que algunos manuales o estilos de libros suelen sugerir, por lo menos Creswell sugiere que el planteamiento del problema debe ser breve pero sustancial, usualmente 1 a 2 páginas. Yo difiero en esa información, pero sin embargo, fíjense que uno de los autores más reconocidos en metodología de investigación da esa sugerencia. El manual de tesis de grado de Alejandro Munch recomienda que el planteamiento también ocupe alrededor de 2 cuartillas. El manual de grado UPER, que es mi universidad acá en Venezuela, no da una extensión específica, sin embargo dice que debe ser claro, preciso y delimitado, sin una extensión exagerada. Mientras que las normas APA generalmente no especifican una extensión, pero enfatizan en la claridad y concisión. Ahora bien, yo les pregunto, ustedes como la mayoría le ha tocado dirigir trabajo de investigación, ¿están de acuerdo en que sea de 2 páginas? Yo no estoy de acuerdo que sean de 2 páginas. Claro que no. No, eso es muy corto, tampoco. eso. Sí, se reduce mucho. Eso no permite, exacto, como dice Marvin, se reduce mucho. Sí, fíjate que Valeria impuso por allá, no, ese no solo como un grito que venía de su corazón. Nosotros podemos resumir, pero realmente en 2 páginas no vamos a poder colocar todas las ideas que van a consolidar ese problema. Entonces, imagínense ustedes que están dirigiendo un trabajo de grado de maestría y el tutoriado les llega con un planteamiento de 2 páginas. Y en esas 2 páginas está la pregunta de investigación. Tal vez ni siquiera un artículo de investigación lo considera de esa manera, ¿verdad? Entonces, como les dije, incluso sus propios tutores tendrán un número y ustedes pueden entrar dependiendo de su productividad o de esa capacidad de análisis, de síntesis, de esos procesos críticos de revisión de un fenómeno, de la lectura crítica que ustedes hagan, desde su experiencia, tener una idea de acuerdo a lo que han realizado, cuánto debe ser más o menos la extensión de una investigación. Si debe ser de entre 8 páginas a 10 páginas para un trabajo de grado de maestría. Para una tesis doctoral tal vez mínimo 8, máximo 12, por ejemplo, dependiendo del nivel. Ahora, para un pregrado yo no puedo pedir 12 páginas de un planteamiento de problema. Tal vez es mucho pedirle para el nivel. Entonces, tal vez el nivel académico va a aumentar esa exigencia en la productividad. La idea es entonces que esos chicos se van a ir formando cada vez más a medida que van avanzando en investigación. Joanny. Sí, incluso para un pregrado, como dice usted, está demostrado que es difícil para ellos producir más de 3 páginas sin incurrir en copy-paste. Entonces, lo mejor sería
suministrarle una serie de, por así decirlo, de preguntas guías o de enunciados guías que le permitan a ellos explayarse sin caer en la tentación de irse al copy-paste o de hacer lo que hoy en día no sería copy-paste, pero es que utilizar una IA, una inteligencia artificial que redacte por ello. Sí, que es detectable, porque así como se está inventando la IA, ahora se está propiciando el uso de la inteligencia artificial, también el mundo de la academia ya tiene los programas que nos van a ayudar a detectar la inteligencia artificial. Entonces, es como que yo hago la ayuda, pero también busco cómo medirla, sobre todo en lo académico. Fíjense que Atlas T, que es un software para analizar datos cualitativos, una herramienta tecnológica para realizar análisis cualitativo, para procesar datos cualitativos, ya tiene su propia inteligencia artificial, que está en la versión beta. Entonces yo lo que hago es colocar tal vez todo el documento que he ido formando sobre mi problema, y entonces la IA me llega incluso a sugerir qué preguntas puedo yo hacerle a mis informantes clave sobre ese contexto fundamentado en ese planteamiento del problema que estoy presentando a la IA, e incluso categorizar y extraer ella misma las citas. Eso es un proceso. Ahora bien, ¿cuál es el fuerte de la investigación cualitativa? No es solamente elaborar las categorías y extraer las citas, es el proceso de triangulación, es la contrastación. Entonces, eso no lo hace el Atlas T, ese es el investigador. Y le corresponde al investigador ver qué ideas le sirven o de las que sugiere la inteligencia artificial, ver cuáles están contextualizadas realmente con lo que él quiere estudiar, porque recuerda que ella da una información, pero el que está inmerso en el problema es usted y sabe cómo va a relacionar esa información. Yonairi, te escuchamos. Y en cuanto a lo que usted decía del planteamiento del problema, que eso va a depender mucho también acerca de la relevancia que se le dé realmente a la investigación y de otros factores también como eh, la formulación de problemas que se realice, el contexto, la literatura o información existente o el objetivo también que uno se pueda trazar para la investigación, pero también los recursos que haya disponible, la disponibilidad de tiempo, en fin, son muchos factores para poder realmente ampliar lo que es ya ese planteamiento de problema. Así es. Excelente, gracias, Yonairi, por ese aporte. Entonces, fíjense, ya son las 7:46. Nos quedan por allí algunos elementos que vamos a continuar, que es sobre la pregunta de investigación. Vamos a dejarla para la próxima semana con los objetivos, de manera tal de que no las estudiemos desde el punto o muy apurados, porque también traía un ejercicio para que más o menos estudiáramos un modelo de pregunta de investigación cuantitativa y una cualitativa. No quisiera hacerlo pues con premura, sino que realmente se genere un espacio de reflexión y que veamos cómo se estructuran o cuál es la diferencia entre una y otra, para que en este primer módulo entendamos la formalidad de una pregunta de investigación cuantitativa. Entonces, pues esto es el contenido. Ya vamos a hablar, Daniela, bienvenida, no te había saludado. Este es el contenido que teníamos para el módulo de hoy. Recuerden que en este vamos a durar 6 clases antes de tener ese espacio o esa interrupción para posteriormente seguir con el tercer módulo. Te escucho, Daniela. Sí, maestra, buenas noches. Es para que cuando se acabe la clase, para comentarle algo, por favor. Ah, ok, cuando termine, que me quede un momento contigo, me quieres decir, ¿no? Sí. Ok, está bien, Daniela. Santo. Sí, profe.
para preguntarle que si en el último módulo vamos a hablar un poco sobre los artículos científicos, cuáles son esas características y la opción que nos pueda facilitar. No sé si no había escuchado el último módulo. El último módulo tiene que ver con el informe final y allí vamos a hablar algo de los artículos científicos o de la estructura de un artículo científico general, porque recuerden también que cada revista tiene sus propias normas, pero pues podemos, está establecido trabajar en las normas generales de un artículo científico. ¿Ok? Ok. Ok, entonces fíjense, hoy hemos trabajado de una manera excelente, me encantó la participación. Empezamos con el problema de investigación, hablando de los pasos, entendiendo que todo parte de la realidad y de la observación que nosotros como investigadores tenemos de esa realidad. Nos hemos proyectado hacia los elementos que debe llevar un planteamiento del problema, o acercado también en cuanto a cada uno de esos metodólogos que son reconocidos dentro del mundo de la investigación, o las sugerencias que ellos nos presentan. Hemos hablado o ahondado en la extensión de un planteamiento del problema, de los elementos básicos y fundamentales, y ustedes desde su experiencia, como les dije aquí, yo sé que hay investigadores que tienen muchas fortalezas, que están aquí generando estos espacios, sus comentarios son muy valiosos, y esos aportes. Recuerden que nosotros estamos aquí también como formadores. Siempre cuando ocurre que habla una sola persona se torna ese espacio tedioso, es un monólogo, y en ese aporte que hace cada uno de su experiencia logramos generar un conocimiento mucho más fortalecido, que parte desde esa aplicación, desde esa mirada que ustedes han tenido dentro de la investigación, y eso nos ayuda a fortalecernos, tanto a ustedes, a todos sus compañeros y a mi persona. Es realmente grato felicitarles por esa situación. Me gusta cuando hay esa participación. Entonces, para la próxima semana vamos a hablar de la pregunta de investigación, vamos a ver la estructura que generalmente se trabaja en una pregunta de investigación, vamos a diferenciarla de las premisas de investigación cualitativa y vamos a trabajar con los objetivos, que aunque ustedes no lo crean, tienen también diferentes intencionalidades. No es lo mismo trabajar con objetivos cuantitativos que cualitativos. Existen diferentes verbos para objetivos generales, también para objetivos específicos o sugerencias. Todo eso lo vamos a trabajar. Realmente, entonces, durante estas semanas vamos desde lo operativo a dar esos tips para que vayamos refrescando y consolidando esos elementos que lleva una investigación, en este caso cuantitativa. Entonces, gracias a todos, que tengan feliz noche. Recuerden participar, por favor, en cada una de las actividades. Hay muchas personas que no están participando en las actividades formativas. Les he dicho que están desde lo sencillo, porque no todos tenemos aquí las mismas herramientas. Tenemos que también desde lo sencillo comenzar a crecer. Todos comenzamos de esta manera. Entonces, yo los invito a que en esas investigaciones formativas participen, eso lo estamos monitoreando y es importante. Créanme que su experiencia o su aporte es fundamental para el crecimiento de este diplomado. Diliani, te escucho. Buenas noches, maestra. Antes de terminar, recordarle lo de subir la última clase, y con relación a los foros, yo me estaba poniendo al día hoy y único que no me dejó agregar fue el de la nube, que está como debe ser que ya cerró. Sí. Ok, déjame revisar entonces lo de la tarea y seguro pues podrás encontrar la información. Diliani, gracias por esa observación. Vamos a ver si es particular o todos están teniendo el mismo problema, porque ya hay varias personas que han agregado la tarea y no ha ocurrido esa situación. Yonairi.
Sí, eso mismo le iba a decir yo. De hecho, hace como 2 o 3 semanas que yo le estaba intentando realmente hacer con el link que estaba ahí, pero cuando yo lo abro es como si ya estuviera lleno. Y también yo intenté hacerlo así, como si fuera bio, lo hice en Word, de hecho, y lo estaba tratando de subir, pero no me dejó, pero no sabía cómo realmente yo le iba a contactar, ni por la plataforma sabía, y tampoco sabía su correo. La plataforma tiene en usuarios, tiene la posibilidad de enviar mensaje interno. Busquen Alexa y Torres y por allí ustedes pueden enviar los mensajes, ¿ok? Ok, profe, gracias. Ok, yo voy a abrir entonces la extensión de la nube de palabras para aquellas personas que la querían colocar y ya hasta esta semana. ¿Por qué? Porque si ya vamos al módulo 2, para estar pendiente del módulo 1, pues es una situación increíble. Recuerden que son 28 participantes y son 28 estudios de caso que debo revisar. Y de verdad que no me gusta dar revisiones superficiales, me gusta revisar con el tiempo y pues esa es la intencionalidad, sugerirles. Yo no soy el Hernández Sampieri, soy una servidora que viene desde la experiencia que he podido construir, pues a darles unas observaciones para construir, ¿verdad? No para destruir, sino para fortalecer. Esa es la intencionalidad. Ok, Marvin, entonces nos despedimos. Muchas gracias. Excelente tarde, noche la de hoy. Espero siempre nuestras clases sean así. Y pues, bendecida y feliz noche para todos. Sigamos produciendo. Un abrazo.